Aguilar, pequeño agricultor en la región de Córdoba, pero que en el torbellino y la vorágine de la revolución se convierten en el transcurso de unos cuantos meses en dirigentes militares, en dirigentes políticos y en el caso de Calles en estadista. Es decir, ¿cuál hubiera sido el destino de todas estas personas de no haber sido o de no haber estallado el movimiento iniciado en 1910? Otro punto que tal vez es interesante, se menciona en el documental, cuando la señora habla de que pues, el general Calles las mandaba a escuela de monjas, ¿no? Mientras que por otro lado el general Calles era catalogado por la oposición católica y concretamente por el bando más radical de ella, que fueron los cristeros, por llamarlo de algún modo, como un comecuras literalmente, incluso acusado de bolchevique y de toda una serie de calificativos que obviamente distaban mucho de encuadrar, por ejemplo, en el caso de ser definido como bolchevique. Pero entonces esto nos lleva a revalorar o a volver a reflexionar sobre el conflicto entre la Iglesia y el Estado en la década de los 20. Yo diría que, bueno, ya cuando Calles llegó al poder, el conflicto lo heredó de Obregón, porque tengo entendido, me parece que así está plasmado en los libros, que la fase ya de enfrentamiento abierto entre la jerarquía religiosa y el gobierno revolucionario se dio en el año 1924, cuando se inauguró la estatua de Cristo Rey en el Bajío, y se celebró esa inauguración con una gran manifestación religiosa, pero que no era meramente una peregrinación, sino era llevar a la práctica directivas que venían directamente de encíclica papal, de una reciente encíclica papal que hablaba de que Cristo Rey no solo era Rey en el cielo, sino que también era el Rey en la tierra. Es decir, que la Iglesia estaba enfrentando directamente al poder del Estado, al poder terrenal, y estaba en búsqueda de posiciones de poder, tal vez está ahora o en otra fase similar. Y eso fue lo que detonó inicialmente el conflicto. Entonces, esta bipolaridad, ¿verdad? En que pues, en la casa soy muy religioso y mando a mis hijas al colegio de monjas, pero en la política combato frontalmente las posiciones de la jerarquía. Porque por una parte eran pues las tropas cristeras, campesinos pobres, pero bueno, quienes mandaban y dirigían ese movimiento pues eran precisamente los religiosos de alta jerarquía, los obispos. Y bueno, hay toda una serie de antecedentes en esa vena del enfrentamiento del Estado y la Iglesia que arranca desde el siglo XIX, concretamente se da cuando las actas de reforma promulgadas en Veracruz de 1859, incluso el Partido Liberal Mexicano de Flores Magón, donde surgieron los anarquistas que tuvieron gran influencia ideológica en la revolución. Se dice que en San Luis Potosí se creó el Partido Liberal Mexicano precisamente como una reacción a una serie de declaraciones que había hecho un obispo y a las prebendas que Porfirio Díaz estaba otorgando a la jerarquía religiosa. Y bueno, cuando se da el golpe de Madero, cuando el golpe de Estado y el asesinato de Madero, pues resulta que la jerarquía religiosa apoyó al régimen usurpador de Huerta. Y precisamente una vez que cayó el régimen de Huerta, que no duró gran cosa, por el puerto de Veracruz se vinieron a exilar toda la jerarquía religiosa del país, obispos de Oaxaca, obispos de Tamaulipas, obispos de todos los estados salieron huyendo del país por aquí, y también marca ya otro capítulo del enfrentamiento, porque hay decretos de Carranza que los considera de reos de alta traición y pendía sobre ellos una posible condena de muerte, precisamente por eso salieron huyendo. Entonces esta cuestión del enfrentamiento del Estado con la Iglesia, pues en el personaje Calles es muy interesante. El otro punto que quisiera pues, comentar rápidamente, cuando ella, la señora en la entrevista disculpa a su papá de haber sido el artífice de la muerte de Obregón, del asesinato de Obregón en el Parque La Bombilla, en la Ciudad de México, en el año 1928, cuando ya era presidente electo Álvaro Obregón, una vez que se había modificado la Constitución, pero ya se habían realizado las elecciones de su reelección. Entonces ahí pues es obvio que las investigaciones policíacas, sobre eso está documentado,
llegaron, si no hasta la oficina de Plutarco Elías Calles, sí a la oficina de Morones, que era su secretario de Industria y Comercio, quien tenía agentes infiltrados en las reuniones que este grupo de conspiradores católicos, donde estaban desde el Padre Pro, la Madre Conchita y León Toral. Había en esas reuniones conspirativas donde ya se estaba planeando el asesinato de Obregón, había agentes infiltrados de Morones, e incluso se siguió la huella de una pistola que fue la que finalmente fue la causante del llamado magnicidio de Obregón. Entonces no hay parecer dudas al respecto de que Calles tuvo mucho que ver en la eliminación de Obregón. Al año siguiente, en 1929, arriba al país el embajador Dwight Morrow, y va a cumplir un papel fundamental en la pacificación y en la negociación de la rendición de los cristeros. Es decir, cuando se inicia el maximato, ya se está desarticulando el conflicto cristero. No en todo el país, en Veracruz, por ejemplo, duró hasta el 32, pero en lo esencial, en el Bajío, ya se estaba desarticulando a partir del 29. Entonces, eso también habría que indagar cuál era la percepción de la jerarquía y de los católicos a considerar que Obregón era el enemigo a quien había que eliminar y no Calles. Es decir, ¿por qué estaba en la mira de los conspiradores creyentes Obregón y no Calles? A mí eso me parece un poco difícil de entender, porque el conflicto cristero en sus episodios más álgidos se desarrolló precisamente en el periodo de Calles, después de los años 25, 26, 27 y 28. Bueno, y ahora tenemos un episodio más, es decir, en el Bajío, el difunto Papa nombró santos a varios de estos líderes cristeros, y el gobernador de Jalisco utiliza recursos públicos para realizar una magna obra religiosa, donde se va a venerar precisamente a estos santos cristeros que ya llegaron a santidad, y bueno, que siento yo que es otra vez seguir reeditando ese viejo conflicto de la Iglesia versus el Estado en su versión, ahora sí ya siglo XXI. Y finalmente el tema del maximato, ¿no? Que pues metaconstitucionalmente Calles ejerció el poder que nominalmente ejercían los presidentes del turno, Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y el tamaulipeco, el nombre, Portes Gil. Es decir, que en ese periodo, corto la historia, pero bueno, como se decía, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Es decir, y es precisamente el momento en que se constituye el Partido Nacional Revolucionario, confluyen todos los grupos revolucionarios de las diferentes entidades en una gran coalición revolucionaria que adopta el nombre Partido Nacional Revolucionario, y de ahí la mención que hace la señora en la película también al discurso, el último discurso presidencial de Calles, cuando dice que se acabó la época de los caudillos y que es necesario entrar a la época de las instituciones. De ahí la veneración que el propio PRI ha tenido desde entonces a la figura de Calles por haber sido el fundador y el creador de esa gran institución que fue el partido hegemónico del PRI. Pero pues eso se dio cuando ya la revolución había devorado prácticamente a todos sus hombres, es decir, porque antes del asesinato de Obregón, en los años 26, 27, hubo purgas muy severas de otros líderes sonorenses y no sonorenses que también aspiraban en un momento dado a ser sucesores de Calles en el poder. Ya el asesinato de Obregón vino a ser ahora sí que la cereza del pastel, quedó desbrozado todo el camino de los viejos líderes militares revolucionarios, y se abrió entonces el camino para los políticos dentro de un gran aparato de masas donde obreros y campesinos quedaban encuadrados en el proyecto corporativista del Estado. Entonces estos son los temas que a mí me surgen, aunque no estén precisamente en el documental, pero me parece, insisto para cerrar, que hace falta investigar más a fondo la personalidad y la historia política del general Calles. Antes que de otra cosa, buenas noches, y también un agradecimiento ambulante por esta invitación. Ya es la segunda